Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha que semana a semana trae a ustedes temas de actualidad, sea obviamente desde el ámbito jurídico, del político, del social. En este caso vamos a contar con la grata presencia de Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión Anticorrupción, con quien revisaremos ese tema, corrupción, y también el papel que deberá jugar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Damos la más cordial bienvenida, Jorge. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Leía en Facebook una frase de alguno de estos amigos de las redes sociales que ponía que ni bien uno conoce, se va encariñando ya con un tema de corrupción, aparece otro que nos mueve el piso y nos desubica. Estos sobresaltos que desgraciadamente inciden tanto en el devenir nacional ya son para nosotros costumbre. A diario cambian los papeles, los protagonistas y desgraciadamente también la gravedad de los casos. Bienvenido. Sí, ¿cómo miran ustedes desde las comisiones? Si nos acordamos cuando éramos más jóvenes, posiblemente yo me acuerdo menos porque soy más viejo. Yo creo que vamos por ahí. El tema es, pensemos por ejemplo en el caso de la chatarra. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo duró? Sí. Yo me acuerdo que eso, mientras comenzó hasta que terminó, es cuando hubo ya cierto tipo de reacción, no solamente de tipo ciudadano, sino judicial. La chatarra, el caso de la chatarra, el caso de Velasco Ibarra. En el caso de Velasco Ibarra. Y así podemos ir repitiendo varios casos, ¿no? Tenemos muñecas, el de las muñecas, colchones de la policía. El de los carros de la basura, claro. En definitiva, pero porque eran demasiado alejados cada uno de los otros. Hoy día que la corrupción ha irrumpido en la sociedad con tanta fuerza, pues tenemos varios casos en una semana. Hay que también contar que presupuestos anteriores en Sucres, eran absolutamente minúsculos. Podían sumar las cifras muy altas, miles de millones, pero eran dólares absolutamente insignificantes. Hoy día, con esta gran liquidez que tuvo América Latina en la década de los 2000 y 2010, 2011, 12, 13, 14 se acabó. En ese lapso, en definitiva, cuando los precios de las materias primas subieron bastante alto, y casi todos los presidentes en América Latina quedaron bien con sus ciudadanos, claro, porque el dinero entraba aunque no hubiéramos hecho nada para efectos de gestionar. Esa riqueza, pues básicamente hizo que el presupuesto general del Estado se vaya, por ejemplo, de 4.000 millones de dólares a 12.000 millones, a 18.000 millones, a 26.000 millones, a 38.000 millones de dólares. Lo que significaba que aquellos que mandaban tenían una gran cantidad de dinero para efectos de la obra pública. Hemos hecho el cálculo científicamente ya, es decir, matemáticamente más bien dicho, es cuánto manejó, por ejemplo, el señor Glass en los 10 años solamente para los proyectos de inversión a dedo. ¿Cuánto? Fueron 59.000 y pico de millones, cerca de 60.000 millones de dólares. Imagínese usted 60.000 millones. Casi el doble del presupuesto. Casi el doble del presupuesto, pero adicionalmente casi la misma cantidad que 10 años de presupuesto de gobiernos anteriores. Solamente una persona para manejar en determinado tipo de proyectos y a dedo, sin concurso de ninguna naturaleza.
Entonces, evidentemente que en un gobierno que pensó que iba a ser para 100 años, porque ellos gobernaron haciendo una estructura durante todo el tiempo que básicamente les permita ir construyendo un Estado mafioso, pero que a la vez vaya cubriendo aquellas falencias que podía tener el sistema y que podía influir para que se les descubra en el transcurso del tiempo. Ellos no se imaginaron que iban a perder las vacaciones, es decir, sus vacaciones de 10 años. Y que se iba a terminar algún momento. Y que iba a terminar algún la luna momento. de miel que tuvieron. Entonces, con el dinero. Ese es el problema. Entonces, por eso es que tenemos a cada rato los inconvenientes. Gran cantidad de contratación, pero con una cantidad de hechos adicionalmente. Los contratos no eran bajo la fórmula que teníamos con anticipación. Ya. Ahora eran específicamente, llegaba alguien con el proyecto, venía con $4 debajo del brazo, decía, quiero hacer la inversión correspondiente. Después cambiaban, decían, usted no financia, voy a financiar yo mismo. Caso de Tuach Pilatón. Claro. Los brasileños vinieron, dijeron, yo financio con el Banco de Desarrollo. Al final no le aceptaron. Fue el Seguro Social, que también por efectos de la dolarización tuvo una gran cantidad de dólares, que le metió $250 millones solamente en ese proyecto. Ustedes han investigado muchos casos. De estos, algunos han sonado mucho, porque ha habido involucradas altísimas autoridades, pero hay muchos que no han corrido la misma suerte, no han sido analizados particularmente por la Contraloría. Pero ahora, poco a poco van apareciendo casos desde la misma Contraloría, muchos que ustedes pudieron haber presentado, algunos que pudieron haber presentado periodistas de investigación. ¿Esto a qué se debe? ¿Hay tal vez un refrescamiento, un nuevo comportamiento desde la Contraloría o hay una consigna para hacerlo? Bueno, pensemos en que Chiriboga nos archivó el 90% de los casos que presentamos. Ya. O sea, llegaban, veía algún tema que no les convenía y enseguida determinaban el archivo. Caso, por ejemplo, de Manduriaco. Ya. Como pedíamos nosotros es que se verifique contablemente a la empresa Caminosca, que era la consultora para la construcción de Manduriaco, y que se verifique que si era o no era realidad de que había millones de dólares pagados a funcionarios públicos, pues eso no podían permitirse. Claro. Había que archivar inmediatamente. Sí. Y tenían que ir a la Corte Nacional a esos jueces corruptos, decirles, señores, voy a archivar, y los jueces corruptos le daban la bendición y hacían lo que quería el fiscal Chiriboga. En alguno de los casos hubo un juez que dijo, no señor, usted no archiva, usted sigue investigando. A los 3 días apareció un nuevo juez. Cuando debía ser lo normal. Así es. Sí. Este fue el juez Guzmán. A los 3 días apareció un juez, Luis Enríquez, a quien lo estamos en este momento ya pidiéndole se inicie una causa en la Fiscalía por prevaricato, básicamente. Y decía el juez anterior, lo que dijo el juez anterior no servía. Y nuevamente venía la resolución de archivo de las causas. Entonces, archivadas las causas hechas por la Comisión Anticorrupción o en olvido de los que presentaban los periodistas de investigación, porque entraban y se quedaban callados 2, 3 años y aquí no pasaba nada. Yeah. ¿Qué es lo que pasa hoy día? En definitiva, aparece un contralor que hasta cierto punto le pone la boya al actual gobierno. Y le pone la boya al actual gobierno porque en ese juramento que hace Lenín Moreno con respecto al tema de la corrupción, combatirla. Lo que hace el Contralor es, le da haciendo algunos casos que realmente le hace quedar bien al propio gobierno, a la función ejecutiva y lógicamente a la propia Contraloría. Es decir, hay sí una buena intención, una sana intención de cumplir con el papel que le corresponde a la Contraloría, de investigar, de sancionar y luego pasar a la Fiscalía para que estos sean ya llevados como causa judicial. Claro, hay una buena intención, sin embargo todavía nos falta el saber qué pasaba con aquella Contraloría que era paralela a la Contraloría real. ¿Cómo es eso? Había una Contraloría que era la chantajista, que iba donde el alcalde de cualquier población y le decías, tienes una glosa de 12 millones, págame 2 y te dejamos en cero. Leía que un alcalde de un cantón de Pichincha había recibido una visita de esta Contraloría para Pero eso se repetía en varios casos. Y estamos viendo que realmente, y vimos personalmente casos, en donde si bien se establecían las glosas, no se establecían responsabilidades. Ya. Le voy a decir el caso específico de la refinería del Pacífico, en donde la Comisión Anticorrupción dijo, aquí hay realmente un regalo de Navidad, porque de un terreno que el 24 de diciembre valía $140,000, el 29 de diciembre aparece mágicamente por Navidad un reavalúo que no fue aprobado por el Consejo de 13 millones. El Consejo Municipal. De Montecristi de $13 millones.
Entonces, y el mismo día que aparece ese documento, se hace un contrato y graciosamente le rebajan al 50%. Dice, y Correa sí fue una ganancia. Correa dice, vea, ganamos dinero porque le hemos bajado al 50%. Definitiva, un engaño miserable a quienes escuchaban y veían sobre todo lo que es la televisión pública. Y hay de que aquellos que se atrevían a abrir la boca para decir, aquí hay un problema. Como les sucedió a ustedes, en el sábado les crucificaban. Después de que el presidente hablaba el sábado, el vicepresidente daba la orden a los funcionarios, dio la orden al Contralor General del Estado, inició 2 acciones penales en contra de la Comisión Anticorrupción. Claro. La una por la Refinería del Pacífico y la otra por los helicópteros DRUV, que eso también usted muy bien trae a colación el tema de que hay casos de que han desaparecido. Quería preguntarle, usted mencionaba esto de la Contraloría paralela o un agujero negro donde desaparecían los casos. Y esto ya podemos darlo casi por sentado, puesto que en la conversación esta que se dio hace pocos días entre el ex Contralor fugado en Miami, Carlos Pollitt, y el presidente de la Asamblea, se habla de algunos casos que ya no existen. Es decir, desaparecieron, se fueron por este hoyo. Y esto sería, de ser verdad, y ellos lo están diciendo, sería gravísimo. Pero lo más grave es que los ecuatorianos nos vamos acostumbrando a escuchar estas cosas. Imagínese usted, hay un informe de Contraloría que desapareció de Contraloría, que el Contralor actual establece de que no existe ese documento en la Contraloría, que quien aparece firmando un documento como Contralor en ese momento, Fernández de Córdoba, dice, esta no es mi firma. En resumen, se crean documentos o existen documentos justamente para chantajear, porque en su debida oportunidad ese informe de ser cierto y verdadero, porque en su debida oportunidad nos entregó ante la Fiscalía. Claro. ¿Por qué no ingresó? En la Fiscalía dicen, en cambio, no recibieron nunca. Pero hay una fe de presentación. Sí, pero le digo yo, ¿dónde está en la Contraloría? Entonces, aquí hay el manejo mafioso de la Contraloría paralela para efectos de hacer estudios y auditorías y chantajear a los funcionarios públicos. Bajo esa fórmula, pues conseguía lo que quería conseguir el último día cuando se iba el señor Delgado, el Pedro Delgado, a los Estados Unidos, usted recordará. El Contralor le llamaba a Pedro Delgado por teléfono para que arregle un caso que también tiene que ser sacado a la luz pública, porque ahí Recuérdenos cuál es el caso. Es un caso de Filan Banco, en donde borraron prácticamente una deuda de una empresa y que básicamente nos dejaron en cero. Hay que también entrar un poco, no solamente a revisar lo que está en Contraloría, Procuraduría, en todos los organismos de control, sino también en el Banco Central. Claro. Ese fideicomiso, no más de impunidad, también tiene que ser verificado en determinado momento. ¿Cree usted que con las luces que está dando la Contraloría y más, ya vamos a topar el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, más si es que viene un nuevo Contralor, porque no tenemos un Contralor, este es un subrogante, si se nombra un nuevo Contralor, todos estos casos puedan salir a la luz, es decir, se recuperen de este hoyo negro y salga la documentación? Le voy a contar un caso que nos sucedió a nosotros. Pedimos por escrito al presidente de la República una copia del contrato que se firmó Alexis, en el Brasil por Alexis Mera con un estudio jurídico para el tema de Odebrecht. De Odebrecht, sí. Recibimos una respuesta de la doctora Pesantes, quien es la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, diciendo que no existía ese contrato. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirle? Es que gran parte de la documentación anterior desapareció de las oficinas que debían tenerlo. Pero es un hecho conocido, sacado por la prensa, de que se dio esta contratación. Pero adicionalmente también para el conocimiento es conocido que el estudio jurídico brasilero estaba reclamando un saldo de la deuda de esa contratación. Entonces, sin embargo, el gobierno no tiene. Yo me molesté, hice alguna declaración a través del Twitter justamente, me llamó por teléfono la doctora Pesantes en una agria conversación inicial. Terminó después diciéndome, economista, venga, y usted va a ver que no tenemos un solo documento. Le dije, pero pídale a la SENAIN, que es la que básicamente es la que está financiando este tipo de viajes y temas que lógicamente hacen que sean secretos y que nadie conozca. A ver, ¿la SENAIN qué tiene que hacer en este entierro? Bueno, la SENAIN tiene que ver un montón de cosas, porque
aquellos presupuestos que no podían ser demostrados. Es decir, los gastos reservados de ahora son los de la SENAIM actuales. Así es, pero para financiar a todos los ministerios en donde necesitaban ocultar determinadas acciones del funcionario que estaba implicado en determinada acción a favor de Glass, que era el tesorero de la gran mafia. Ya. Entonces, Glass actuaba, pero lógicamente con utilización de fondos que le permitan ser reservados, porque eso se queman, esos papeles, de acuerdo a la ley, se queman posteriormente. Luego, es decir, nos quedamos en vapia, sin ninguna información. Cuando hay indicios clarísimos de que la SENAIM manejó unos recursos, se decían cifras muy, muy grandes que casos como este que usted menciona. Así es. Ahora, en la conversación que tuvieron el ex-contralor Carlos Polit con el presidente de la Asamblea, perdón el calificativo, parecería que son dos jefes de bandas asociadas que quieren bajarse a un tercero. Es decir, al más puro estilo mafioso. Pero es más mafioso que los ecuatorianos permitamos que sigan en sus puestos. Ahí está el presidente de la Asamblea. Ahí vemos el juego político de los partidos, que lógicamente cada uno juega de acuerdo a los intereses. En resumen, luego de que él mismo acepta que ha existido esa conversación, pues básicamente pretende el día de ayer el menoscabar la acción de los periodistas cuando de manera violenta da una respuesta diciendo que él va a continuar como presidente de la Asamblea Nacional. ¿Cuál cree usted que haya sido el acuerdo que usted debe conocer tal vez, el acuerdo que tenía el fiscal Carlos Vaca con Serrano, o qué sé yo, con más altas esferas, ¿sí?, que estaría incumpliendo? Bueno, ¿qué es lo que yo creo? Bueno, conozco algunas cosas, pero evidentemente tenemos que darle unos días, porque no podemos este rato hacer la entrega de la documentación, porque puede pensar que la Comisión Anticorrupción pretende estar en el juego político. Porque, dadas las circunstancias actualmente, tenemos que ser muy cuidadosos también, para no entrar en esta vorágine de grupos de presión económico, de esas placas tectónicas que se están moviendo, unos para no dejarse quitar los contratos y otros para conseguir los contratos. Entonces, en esas condiciones, tenemos que ser muy delicados en el manejo de ese tipo de información. Conocemos algunas cosas y vamos a hacer conocer a la opinión pública en los próximos días el momento que creamos oportuno, en donde no se pueda pensar que somos un instrumento o un alfil dentro del ajedrez para efectos de irrumpir hacia la reina. A la larga tenemos que ir un poco despacio. Vamos a ver si es que nos cuenta, luego de esta pausa comercial, si nos cuenta Jorge Rodríguez, ¿qué conoce la Comisión Anticorrupción? Volvemos enseguida. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con debate jurídico con la grata presencia de Jorge Rodríguez, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, con quien estamos revisando esto, la corrupción, y también vamos a ver qué debería hacer, qué papel tendría que jugar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Jorge, estábamos en esto de que la Comisión Nacional Anticorrupción conoce muchos temas. Obviamente, ustedes deben ser muy, muy cautos en los pasos que dan, porque hay muchas cosas en juego, muchos nombres, muchas personas respetables, otras tal vez menos, pero sobre todo hay información que podría, de ser soltada muy temprano, no cuajar en el sentido que ustedes buscan, luchar contra la corrupción. Ustedes han recibido sin duda muchísimos casos, tal vez más que lo que recibió el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que tenía la obligación de revisar estos casos, estas denuncias, y nunca lo hizo.
Claro, pero el Consejo de Participación Ciudadana sacó un caso días anteriores, Ya. una vez que ya estaban prácticamente defenestrados todos. Y, Es decir, jugó algún papel. El tema relativo a Manabí, Ya. que es un informe en donde se demuestra realmente la contratación pública asquerosa que se lleva en esa provincia, manejada por el prefecto provincial Ya. de esa provincia. Entonces, la comisión tiene esa documentación. Pero es evidente de que no podemos ser instrumento de los partidos políticos ni de los grupos económicos. Ya. Grupos económicos que, como le digo yo, unos pelean por quedarse con los contratos y otros por quitarles los contratos a los que tienen actualmente. Entonces, es lógico que debemos ser absolutamente responsables, serios, para mantener justamente la confianza que ganamos en los 2 años anteriores, justamente porque no estamos haciendo el show ante los medios de comunicación para llevarnos un poco de prestigio individualmente. La comisión es la comisión somos... Y con un prestigio bien ganado, ¿no? Somos 11 personas. Sí. Este momento vamos a ser posiblemente 9, porque parte de eso ya está pasándose al Consejo de Participación Y Ciudadana. una felicitación por el nombramiento de Julio César Trujillo como así es. presidente. Pero entonces del Consejo. tenemos que ser muy, muy responsables. Pero tenga usted la plena seguridad de que no nos haremos ni a un lado ni a otro lado. Somos ciudadanos absolutamente independientes. Hemos demostrado durante los 2 años en que no nos compran ni adentro ni afuera. No nos influyen ni adentro ni afuera. Y el tema tan delicado que hemos tenido, a veces cierto tipo de fricciones, cuando determinados grupos económicos o políticos quieren meterle un poco la mano a la comisión. Y en eso hemos ido absolutamente de frente. ¿Y del lado político también? Del lado político también, porque hay partidos que lógicamente se dan cuenta de que la comisión puede ser un instrumento valioso para determinadas acciones. Claro. Y lógicamente pretenderían hacer las cosas. Y les hemos dicho cada uno por su lado. Y cualquier miembro de la comisión que pretenda estar haciendo trampolín político en la comisión, también les hemos dicho, renuncien, ustedes no pueden quedarse acá adentro. Ya. Vea, el nombramiento de Julio César responde a un pedido mío al presidente de la República, a un pedido de la opinión pública nacional, porque se dieron cuenta realmente de que en la comisión existe gente... Pese a que sea viejo. ¿Ah? Sí, pero digo, después del calificativo vergonzoso que salió, no es decir, yo me siento orgulloso de tener los años que tengo, la experiencia, lo mismo usted, Jorge, bueno, y no se diga... A mí no me gusta que me digan viejo porque me siento jovencito. Sí, con que no me digan viejo verde, para decir viejo verde flex, no quisiera. Así es. Pero vea, en definitiva, como comisión tenemos que ser muy cuidadosos. Y en esa perspectiva, no nos demoraremos mucho en sacar a luz cierto tipo de acciones, movimientos que se dan dentro de las instituciones para cubrir la corrupción. ¿Darían ustedes esas investigaciones al Contralor subrogante? ¿O esperarían que haya Estoy queriendo jugarme un papel, es presentarle ahora al Consejo de Participación Ciudadana. Porque no es solamente nombrado para efectos de que evalúe a aquellos funcionarios que fueron nombrados por esa organización que existió anteriormente, que era solamente de papel, era quien decidiera más arriba, ¿no? Nombramiento a dedo. Entonces, a lo mejor es para un poco también para decirles, también es función de ustedes el acompañarnos en este tema tan importante. ¿No sería quitarles tiempo, puesto que ellos tienen poquito más de 1 año para hacer un remozamiento de todos los entes de control? Vea, ¿No sería doctor, ¿sabe cuántos éramos en la Comisión de Control Cívico de la Corrupción? 59 personas. ¿Sabe cuántos son ahora? ¿Cuántos? Cerca de 500. Wow. Cerca de 500. Entonces, es decir, la credibilidad le sumó cuadros. ¿Les quitamos tiempo o les damos trabajo a ese montón de vagos? Discúlpeme que sea grosero. Sí. A ese montón de vagos que ocuparon cargo público y que no tenían que hacer. Ya. Tenían que hacer, más bien dicho, sí tenían que hacer los días sábados, acompañarle en las sabatinas al presidente de la República. ¿Era tanto así? Era así. Entonces, yo creo que hay gente buena este rato dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Pero tenemos que aprovechar, saber quiénes son los que trabajan, quiénes son los que saben, quiénes actúan de manera honesta, no aquellos que se vendieron por un plato de lenteja y básicamente nos tuvieron atontados durante 10 años. Usted, con el conocimiento de cómo deben operar los organismos de control por la larga experiencia dentro de la comisión, ¿cuál cree que debería ser el cronograma que deba seguir el Consejo de Participación Ciudadana en cuanto a la evaluación y el nombramiento de autoridades de control? Sí, yo creo que hay temas que se pueden dar mucha velocidad adentro. Yo creo que este transitorio tiene que hacerlo rápido en algunos organismos en donde es bien fácil. En un organismo en donde es bien fácil es en la CNE, el Consejo Nacional Electoral. Sí, están prorrogados. Ahí hay una prórroga,
en que se puede decir muchas gracias señores, han actuado bien, darles unas palmaditas en la espalda y decirles... Lo mismo sería Contraloría y Procuraduría, que no hay así principales. Así es. Entonces, hay cómo hacerlo eso. Fiscalía. Vamos primero a la Procuraduría. Lo que yo haría primero es saber solamente una cosa. ¿Cuántos contratos se firmó con abogados externos, tanto nacionales como extranjeros? Quiero saber los nombres, quiero saber cuánto les pagaron y quiero saber si es que ganamos o ganamos cada una de las causas y hacer una evaluación. Usted va a ver ahí realmente algo que nos va a dejar absortos a los ecuatorianos. Ese montón de honorarios que pagamos afuera y ese montón de plata que tenemos que pagar y hemos estado pagando a las empresas que nos ganaron a nivel internacional. Claro. Aparte de que había empresas que estaban dedicadas a mantener la imagen de la Procuraduría afuera, entonces, ¿no? Con un sueldo es más sencillo, increíble mensual. En el Consejo Electoral tengo que hacer una auditoría importante, que es auditoría informática. Una auditoría informática para saber que tengo las seguridades en cada uno de los pasos de recolección de información, de procesamiento de la información, de entrega de información, en donde pueda yo estar absolutamente seguro que lo que está haciendo esas máquinas no me van a hacer modificaciones a través de varios instrumentos. Es decir, que no haya un apagón informático. Que no haya el apagón informático. Sí. En el caso de la Fiscalía, en el caso de la Fiscalía, le voy a hacerle bien franco. Primero tenemos que definir sale el fiscal, ¿se queda Tania Moreno? Y es la pregunta del millón. ¿Se queda Tania Moreno? Yo le pregunto... No solamente usted estaría con ese temor. Veamos lo que pasó ayer con César Montúfar, ¿no? Pidió exprofeso que no sea ni el fiscal ni Tania ni la fiscal. Ahí hay un tema en que hay que tomar una resolución bastante importante. Hay que saber realmente cuál es el rol de cada uno de los dos, cómo fueron nombrados los dos. Porque eso también es importante. Cómo fueron nombrados cada uno de los dos. Y alrededor de ese tema hablaremos en fechas posteriores. Alrededor de ese tema hablaremos de fechas posteriores. Y usted va a ver realmente este jolgorio que se hace para efectos de soterradamente meternos funcionarios que le interesan a determinados grupos económicos o grupos políticos. Ya va a ver usted ese asunto. No quiero adelantar nada, pero estoy adelantando algo de lo que tenemos que hacerlo en las próximas semanas o en los próximos días. Y hablemos de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es también bastante sencillo. Establecer los plazos, saber cuándo vencen. Y sobre todo hay un tema que es más importante de qué es lo que hay que hacer internamente como auditoría en cada una de las entidades. ¿Quiénes van a ir allá? Tenemos que comenzar ecuatorianos a pensar quiénes van a ir a esas organizaciones. Es decir, aparte del papel que deben jugar los 7 principales, los vocales, deben hacerlo las centenas de trabajadores que tiene la comisión. Perdón, la duda. ¿Hay cómo confiar en ellos? Yo diría, depende qué es lo que... el papel que se les dé. El papel que va a desempeñar... los funcionarios, todos. No, es que la CNE, qué papel en el asunto de escogitamiento, ¿no? Sí. ¿Qué va a hacer la Asamblea? Usted ve que hoy día hay una resolución ya, es quitándole parte de las acciones a la CNE, la propia Asamblea. Pero el tema es, a través del mismo sistema que tenemos actualmente vigente, ¿usted cree que la gente buena se presta a unos concursos de esa naturaleza? En donde sea la CNE la que le califica a usted, o que sea... ¿Cuál debe ser el proceso para escoger? Yo diría... Puede ser un listado, una sábana de candidatos. Debe haber, de alguna manera, un filtro que determine un cierto número que sea manejable y que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer esos nombres para poder votar por ellos. Hay varios sistemas, pero cada uno tiene sus objeciones. El más sencillo era el que sean organizaciones vinculadas a la acción de cada organización, la que plantea la gente que en la vida privada y en la vida pública tengan absoluto conocimiento de que su vida es transparente y sana. Gente que haya hecho alguna cosa, haya abierto la boca durante años anteriores, porque no puede ser que aparezcan estos grandes prohombres que desaparecidos del planeta por tener un nombre, pues vengan y ocupen una cargo de esa naturaleza. Tienen que ser activistas sociales, tienen que ser gente honesta. Gente de los gremios, gente del periodismo. Así es, tiene que ser gente, a la gente que le duele el país. Porque un montón de mudos que se mantuvieron durante tanto tiempo, pero con bonito apellido o con bonita cantidad de dinero en sus bolsillos, ellos no merecen estar en ese tipo de actividades. Queremos gente que realmente se rompa el cuello, el pescuezo, haciendo las cosas en favor de los más pobres y de los que necesitan la lucha contra la corrupción. Jorge, iniciábamos
con esto del escándalo que significa diaria o semanalmente la presentación de un nuevo caso de corrupción, cada uno mayor que el otro, opaca al que le antecedió. ¿Esto es endémico? Yo creo que sí, mientras no hagamos un pequeño esfuerzo, más bien dicho un gran esfuerzo a nivel de escuelas y colegios. Yo creo que la plata que se llevan en sueldos de ese montón de funcionarios, mejor haríamos en asuntos de prevención. Tendríamos que hacer lo que comenzó ya la Comisión Anticorrupción el año pasado con la Comisión de Guayaquil. Un concurso, por ejemplo, de pintura anticorrupción en las escuelas. Un concurso en donde darle civismo, es decir, ir metiéndoles un poco en la cabeza a los niños en que la corrupción afecta a ellos, a sus padres, a la gente que más necesita dinero en el país. Porque si se llevan la plata de lo que pueden hacer en escuelas, en salud, pues están afectando el futuro de esos niños. Yo creo que tenemos que llegar a las casas, pero con un tema, si es que no damos ejemplo desde arriba, no funcionan las cosas. Tiene que ser una organización estatal en donde el César tiene que ser, y no solamente parecer. Sí. Y bajo esas condiciones, yo creo que el presidente de la República tiene que comenzar dando ejemplo. A ver, ayer el presidente en su informe semanal... Ya sé lo que va a decir. Sí, una semana se demoró en reaccionar de alguna manera el presidente. Decía que había que dar un ejemplo, que hay que dar un paso al costado. Deben dar un paso al costado los dos, porque el tercero ya está fugado, implicados en el audio. Yo diría que yo no les acepto el paso al costado. Una renuncia. No, ni siquiera la renuncia. Hay que iniciar las acciones legales correspondientes. Esa gente tiene que estar presa. Ya. En definitiva, eso es el ejemplo que se da desde arriba de que existe un Estado en que no perdona cualquier tipo de acciones de esa naturaleza. Porque si es que se renuncia, se pone a un lado y se va a vivir en Miami, no ha pasado nada. Hay que cogerlos presos y no tenerlos en esa cárcel 4. Sí. Ahí con guardaespaldas, jugando boli, jugando 40, después de 3, 4 años ridículo. Salen a disfrutar de lo que mal la vieron. De que el momento en que se les toma presos por cualquier acto de corrupción, no solamente lo pagan ellos, sino también lo pagan sus familias. ¿Y sabe por qué sus familias? Porque les quitamos la plata que se nos llevaron. Porque no es justo de que después de un poco tiempo salgan libres y se queden embolsicados con el montón de plata que se metieron a los bolsillos. Pero ¿qué sacamos siempre que haya una sanción por buen comportamiento o por, qué sé yo, por tantas fórmulas que tienen para acortar las sentencias? Se quedan después usufructuando de todo el dinero que no se pudo traer. No hacemos acciones importantes y ahí juega un papel importante el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados tiene que impulsar la ley de extinción de dominio, la primera. Tiene que apuntar fundamentalmente a temas de la muerte civil, que están ya en la parte del 4 de febrero. Claro. ¿No? Sí. Claro. Sí, tenemos que tener leyes que ahora sí sienten ejemplo. Y ustedes fundamentalmente tienen la obligación de establecer procedimientos para efectos de decir dónde está la plata. Por supuesto. Entonces, porque si es que eso es... Si en la parte penal se determina de que tienen que devolver $3 millones y una vez que sale libre, ¿quién le obliga a que devuelva los $3 millones? Entonces, se va a Miami a disfrutar de entonces lo que también ustedes juegan un papel bastante importante en plantear cierto tipo de normas que modifiquen la corrupción de las propias leyes. Muchísimas gracias a Jorge Rodríguez de la Comisión Nacional Anticorrupción, quien ha dicho ahora qué es lo que debería hacerse para luchar contra esto. Es decir, aparte de la sanción de prisión, de reclusión, debe haber la obligación de regresar lo mal habido. Muchísimas gracias por su atención. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.